Me llamo Alexander. Tengo 33 años y he estado viviendo en Idaho durante los últimos 3 años. Para ser completamente transparente, no escribí este relato específicamente como una aportación para tu canal, pero después de que apareciera en mi feed de recomendaciones y viera que aceptas envíos, pensé que había encontrado el lugar perfecto para la advertencia que estoy a punto de dar a ti y a tus espectadores. Aunque no tengo dudas de que lo que vas a leer puede asustarte o perturbarte, te aseguro que no es intencional. Mi único deseo es que tú y tus suscriptores presten atención a lo que estoy a punto de decir. Verás, creo que hay alguien viviendo fuera de la red aquí en el Bosque Nacional Beaverhead Deer Lodge, y sé con certeza que esta persona es muy peligrosa. Parte de la razón por la que me mudé a Boise desde mi natal California, además de todas las razones financieras, es que hay un total de 10 bosques nacionales a una distancia manejable de la ciudad. Fui Boy Scout cuando era niño. Mi papá y mis tíos solían llevarme a mí y a mis primos durante las vacaciones de verano, y encontré un grupo de compañeros de universidad para hacer senderismo cuando estaba en UC Irvine. Así que cuando llegó el momento de elegir un lugar para empezar una nueva vida, Boise subió rápidamente en mi lista de deseos una vez que me di cuenta de que combinaba las comodidades urbanas, un bajo costo de vida y la clase de belleza natural que hacía que el sur de California se sintiera más como Manhattan que como Malibu. Durante ese primer año en Idaho, pasé mucho tiempo haciendo senderismo en el Bosque Nacional Boise y en las áreas de conservación del río Snake, justo en nuestra puerta. Pero luego, con el tiempo, comencé a viajar un poco más lejos con cada viaje, solo para conocer todos los diferentes bosques de la región. Conduje hasta Sawtooth una vez, fui a Payette un fin de semana, luego fui tan lejos como Bitterroot, Salmon Chalice y finalmente Beaverhead Deer Lodge. Hice múltiples viajes a cada uno de los parques mencionados anteriormente. Quiero decir, no llegas a conocer verdaderamente un lugar después de 1 o 2 caminatas, pero solo hice un viaje a Beaverhead, y si alguna vez supero mi miedo al lugar, puedes apostar que me mantendré alejado de las colinas entre las montañas Maverick y Stewart. Y si valoras tu vida, tú también deberías. En la parte sur del bosque de Beaverhead Deer Lodge, se encuentra el valle entre las montañas Maverick y Stewart. En su punto más occidental, donde se encuentran 2 arroyos, el valle está abierto y sin árboles, pero al viajar más hacia el este, los senderos se estrechan en lo que solo puedo describir como un sistema capilar de senderos estrechos. Me recordó a uno de esos viejos laberintos de setos como los de El Resplandor, solo que a una escala mucho mayor. Todos los senderos parecían casi idénticos, con amplios caminos de hierba y colinas cubiertas de pinos que ocultaban la vista a ambos lados. No puedes realmente perderte estos días. No si estás armado con las habilidades y el equipo correcto. Pero si hubo un lugar donde me sentí ligeramente desorientado por el terreno, fue allí. Hacías un par de giros, pensabas que estabas de nuevo en el camino principal, y de repente el sendero se estrechaba y te encontrabas en un callejón sin salida. Supongo que para un excursionista menos experimentado, eso podría haber sido motivo de preocupación, pero para mí fue casi nostálgico. No me había sentido ni remotamente perdido en casi 15 años en ese momento, así que para mí hubo algo casi emocionante en ello. Habían pasado años desde que sentí ese mismo sentido de aventura mientras hacía senderismo. También disfrutaba de ellos, pero hacía mucho que había perdido ese sentido de asombro y maravilla infantil, así que tenerlo de vuelta fue realmente algo. Seguí explorando durante aproximadamente 1 hora, solo vagando por los senderos para intentar familiarizarme con esa parte del valle. Luego, mientras estaba paseando por un tramo en particular del sendero, comencé a oler algo que olía mucho a humo de campfire. Desde hace bastante tiempo he tenido la costumbre de presentarme a cualquier excursionista y campista que pueda encontrarme. Algunos podrían llamar a eso intrusivo o incluso molesto, pero para mí esas son ideas de la gran ciudad. Entiendo de dónde vienen mis críticos, pero al riesgo de sonar melodramático, los bosques no son el tipo de lugar en el que quieras pasar desapercibido. Parte de ello es solo ser amigable, charlar con algunos amables desconocidos, pero también hay un lado práctico. Hago muchas caminatas en solitario, y por mucho que tome todas las precauciones necesarias, sigo siendo mucho más vulnerable que la mayoría. Me gusta que la gente sepa que estoy allí, y me gusta saber solo un poco sobre con quién estoy compartiendo un sendero o parque. De esa manera, si detecto incluso el más mínimo indicio de malas vibraciones,
Puedo desaparecer antes de que el problema se presente. Así que huelo el humo de Campfire y sospecho que viene de la colina a mi derecha. Camino un poco por la pendiente y entonces, lo y behold, el olor a humo se vuelve más y más intenso cuanto más camino. Y así seguí, siguiendo el olor como un sabueso humano hasta que finalmente los pinos se aclararon y llegué a una especie de estante sin árboles en la ladera de la colina. Estaba casi completamente oculto a la vista, y justo cuando estaba pensando, esto es lo suficientemente plano como para construir, me di cuenta de que alguien ya lo había hecho. A unos 50 metros de distancia alguien había construido lo que parecía una pequeña cabaña de 2 habitaciones, completa con los inicios de un pequeño huerto frente a ella, y una corta valla tejida que marcaba el límite de la propiedad. Mi primer pensamiento al verla fue, esto no puede ser legal, porque por mucho que muchos parques nacionales y forestales fomenten los campamentos nocturnos, cualquier tipo de vivienda permanente está estrictamente prohibida. Pero al mismo tiempo, la vivienda de esta persona era una obra impresionante y obviamente no se construyó de la noche a la mañana, en cuyo caso, ¿cómo había logrado quedarse allí tanto tiempo sin meterse en problemas con el servicio forestal? Todo esto pasaba por mi cabeza y yo solo estaba allí, mirando la pequeña cabaña con asombro cuando, de repente, la puerta principal de la cabaña se abre de golpe y sale un tipo calvo de unos 40 a 50 años de edad, con una camiseta sin manga sucia y un par de jeans azules. Ahora, su cabaña tenía un par de ventanas con lo que parecían ser contraventanas con bisagras, pero no había mirado por ellas antes de salir de su casa, así que en el momento en que me vio, vi que una expresión de sorpresa apareció en su rostro y no parecía estar muy contento de verme. Pensé que obviamente le había dado un buen susto, así que lo primero que pensé en hacer fue levantar una mano y saludar, solo para que supiera que no tenía malas intenciones. Él no devolvió el saludo, solo volvió a entrar en su pequeña cabaña y luego salió segundos después armado con lo que parecía ser un rifle de cerrojo para caza. Quiero dejar en claro que no había entrado en la propiedad de este hombre, y pongo la palabra propiedad entre comillas a propósito. Tampoco estaba armado ni llevaba conmigo ningún tipo de bastón de trekking cuando me vio. Todo lo que el tipo vio fue a un nerd con gafas, con sobrepeso, un sombrero ridículo y una barba irregular, y su primer movimiento fue ir a buscar su rifle. En el momento en que lo vi, me di la vuelta y comencé a caminar de regreso por la colina hacia la línea de árboles, y mientras caminaba grité: «Está bien, señor, entendí el mensaje. Me voy». La retrospectiva siempre es 20/20, supongo, y supongo que debería haber corrido tan rápido como pude, pero en el momento pensé que correr sería la manera más ruidosa de anunciar mi culpabilidad. Si corría entre los árboles, pensaría que estaba haciendo algo malo. Tal vez dispararía y ahí se acabaría todo. Pero si caminaba con las manos en alto sin intentar sacar mi propia arma y solo tratando de desescalar la situación, entonces tal vez todo estaría bien. Estaba armado, por cierto. Nada demasiado grande, solo una pistola en caso de osos y cosas así. Pero lo último que quería hacer era iniciar potencialmente un tiroteo en medio del bosque. Si sacaba mi arma, eso constituiría una escalada seria, y cuanto más creyera este tipo que tenía el control, menos probable sería que me disparara. O al menos eso es lo que equivocadamente creí en ese momento. Recuerdo que dije una segunda ronda de «Me voy, está bien, no quiero problemas». Y en respuesta todo lo que escuché fue «Quédate donde estás». ¿Has visto esas nuevas películas de Dune? Hay algo en ellas, algo que llaman la voz. Es como un poder mágico. Hablas y las personas obedecen, quieran o no. Y te digo, fue como si ese tipo tuviera la voz. Habló y de repente mis pies estaban en bloques de cemento. Quería seguir caminando, diablos. Quería correr en cuanto vi su rifle, pero lo que mantuviera su sentido de control y sus dedos fuera del gatillo, parecía ser la mejor opción en ese momento. Tampoco puedo enfatizar lo suficiente cuánto no quería dispararle a ese tipo y convertir una caminata relajante en uno de los capítulos más oscuros de mi vida. Así que me dijo que me detuviera, pero obviamente quería enfrentarme al tipo mientras hablaba con él, así que comencé a girar. Gran error. El tipo levantó su rifle, trabajó el cerrojo para cargar una bala en la recámara y luego me apuntó tan agresivamente que casi podía sentirlo. Estaba listo para disparar en ese momento, como si mi vida estuviera en peligro serio. Pero lo único que pasaba por mi cabeza mientras tenía los brazos levantados era:
Por favor, no te hagas pis, por favor, no te hagas pis. No lo hice, y antes de que todos piensen, jaja, qué bebé, no puedo exagerar lo rápido que trabaja tu mente en esas situaciones. Estaba tan asustado que sentía que podía saborear el aire. Mis brazos y piernas se sentían como si estuvieran encerrados en concreto, y estaba sudando en lugares que no sabía que podía sudar. Así que tener todos esos pensamientos irracionales como ese y no correr cuando tuve la oportunidad, parece parte del paquete de todo ese miedo primal que sentí en ese momento. Como dije, comencé a girar para enfrentarme a él, pero él cargó su rifle y luego comenzó a gritar cosas como: «¿Te dije que te movieras? Mueve otro músculo y verás lo que pasa». Todo lo que pude pensar en decir fue lo mismo que ya había repetido, cosas sobre querer irme, sobre cómo simplemente me encontré con su lugar y tenía curiosidad. Me miró de arriba a abajo por un segundo y luego me preguntó si era del gobierno. Le dije que no, que solo era un excursionista, y para reforzar que no era algún tipo de agente, le dije que trabajaba para una firma financiera en Boise, lo cual era verdad. Le dije el nombre del lugar, mi puesto y luego añadí que podía llamarlos en ese momento si no me creía, porque la oficina estaba abierta los fines de semana. Solo le dije todo eso porque claramente tenía un problema con los policías o los guardabosques, y probablemente con cualquier persona en una posición de autoridad. Y una vez que comencé a hablar, encontré inusualmente difícil detenerme. Todavía estaba hablando cuando me dijo que me callara y luego, después de unos segundos de lo que parecía ser pensar, me hizo una pregunta que me hizo cuestionar una vez más si me iba a hacer pis o no. El tipo bajó su rifle solo un poco, lo cual fue algo reconfortante, pero no mucho. Y luego me preguntó: ¿crees en Dios? Que quede claro, no tengo prejuicios contra las personas religiosas. Tuve una abuela muy bautista que fue voluntaria en la iglesia hasta solo unos meses antes de fallecer, y fue una de las personas más santas que es posible conocer. En cualquier otro contexto, esa pregunta habría provocado cualquier cosa, excepto una respuesta honesta, pero a la luz del rifle que tenía apuntando a mi estómago, asumí que le daba mucho peso a la pregunta. En otro día, podría haber dicho simplemente lo que pensaba y decirle que me consideraba algo agnóstico. Siento que hay algo en términos de creación y evolución, como quieras llamarlo, solo que no creo que podamos ponerle tan fácilmente una etiqueta como Dios e imaginarlo como este gran tipo amigable con barba y una actitud soleada. Pero considerando mi situación, decidí que la honestidad probablemente no era la mejor política, así que en lugar de la verdad mentí y le dije: «Claro, creo en Dios». Pensé que eso podría sacarme del apuro, metafóricamente hablando, por supuesto, pero luego me preguntó: ¿qué Dios? Mi instinto me dijo que decir cualquier cosa que no fuera protestante cristiano probablemente sería malas noticias para mí, así que seguí mi instinto y le dije que era bautista, igual que mi abuela. Cuando vi que me hizo un pequeño gesto de aprobación, me sentí tan aliviado que casi me caí de rodillas. Pero desafortunadamente el tipo no había terminado conmigo aún, comenzando y deteniéndose mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Comenzó a explicar que solo 2 personas en el mundo sabían que él estaba allí, y que no podía tolerar a una tercera. Creo que vio el terror en mi rostro porque continuó explicando que no quería dispararme. Supongo que pretendía que eso fuera reconfortante, pero de alguna manera no lo fue. Y ese es el punto en el que las cosas volvieron a girar hacia por qué me había preguntado si creía en Dios. Necesitaba saber que yo creía en algo para hacerme jurar por mi vida que no le diría a nadie que lo había visto. De inmediato le dije: «Lo juro por Dios, no le diré a nadie que te vi». Y lo dije tan rápido porque realmente creía que podría dejarme ir. Pero solo las palabras no eran suficientes para él. Sosteniendo el rifle en su cadera ahora, el tipo me apuntó un poco más directamente y luego me dijo que me arrodillara. Todo lo que recuerdo es decir: «por favor», pero eso solo hizo que levantara el rifle para apuntarme a la vista. Luego repitió: «Arrodíllate», y desde ese momento estuve convencido de que iba a morir. Y honestamente no estoy seguro si me arrodillé deliberadamente, o simplemente porque mis rodillas cedieron por completo. Pensé que en cualquier segundo simplemente pasaría de estar completamente despierto y aterrorizado a la oscuridad. Me volaría los sesos con un solo disparo de ese rifle, y me apagaría como una luz. Recuerdo literalmente pensar: al menos será rápido. Pero en lugar de apretar el gatillo, volvió a hablar.
El tipo me dijo que jurara de nuevo a Dios que nunca le diría a otra alma viviente que lo había visto, ni dónde estaba viviendo, ni de qué habíamos hablado. Así que lo hice. Junté las manos como si estuviera rezando, pero no me atreví a cerrar los ojos. Luego juré en voz alta que nunca en 1.000.000 de años le diría a otra de las creaciones de Dios nada de lo que había ocurrido ese día. No creo que lo dijera exactamente así, pero entiendes la idea. Cuando terminé simplemente dijo, otra vez más fuerte, y hice lo que me dijo. Luego una vez más cuando terminé comenzó a gritar algo como, jura por tu familia, dile que te derribe muerto si le dices a alguien. No estaba en posición de negarme, y aunque probablemente podría haberme lanzado sobre su rifle o algo así, también no soy un idiota. Así que ni siquiera consideré eso como una opción en ese momento. En lugar de eso, intenté lo mejor posible asegurarme de que mantuviera ese sentido de control, porque en el momento en que lo perdiera, las posibilidades de que me disparara aumentarían exponencialmente. Juré por toda mi familia extendida que nunca hablaría de nuestro encuentro mientras viviera. Le dije a él, a Dios y a cualquier otra cosa que estuviera escuchando, que felizmente enterraría a mis seres queridos si rompía mi promesa, y no solo eso, sino que felizmente los seguiría al infierno después si alguna vez mencionaba nuestro encuentro. Dije prácticamente cualquier cosa y todo lo que me vino a la mente. Pero una vez que realmente pensé en mi mamá y mi papá, y en lo devastados que estarían al escuchar que mi cuerpo fue encontrado en esa colina, fue cuando comencé a ponerme sentimental. Supongo que eso fue lo que realmente lo satisfizo al final. Verme ponerme un poco emocional, no solo asustado, sino triste o roto. Solo entonces bajó el rifle. Solo entonces me permitió ponerme de pie. Y solo entonces se me permitió caminar de regreso por la ladera hacia el sendero. Gritó un recordatorio a través de los árboles después de mí, recordándome mis promesas. Y así que, naturalmente, lo primero que hice una vez que tuve señal de celular fue reportar todo el maldito asunto con un detalle excruciante al sheriff del condado de Beaverhead. Como dije, no soy religioso en el sentido tradicional, y aunque lo fuera no habría dejado que ese tipo manipulase mi fe de esa manera. Esto tampoco es una historia inventada en la que voy a mantener el secreto del tipo, o una en la que estoy tan asustado de que venga tras de mí que permanezco en silencio. Estoy dispuesto a admitir que estaba aterrorizado en ese momento. Estaba temblando como una hoja mientras caminaba por esa colina. Pero para cuando llegué a mi auto, estaba más enojado que nunca en mi vida. El estado de ánimo en el que estaba cuando llamé al 911 podría haber acabado con ese hijo de puta 3 veces, pero nuevamente, esa no habría sido la jugada correcta. Lo responsable y adulto que hacer era dejar que las fuerzas del orden se encargaran, y eso es lo que intenté hacer. El único problema fue que después de una semana de presionar al sheriff para que manejara a nuestro posible futuro, me di cuenta de que no se estaba haciendo nada con respecto a mi denuncia. Primero, montones de burocracia significaron que el sheriff se vio obligado a informar a los guardabosques del contingente de Beaverhead sobre la situación, quienes a su vez tomaron la tarea de sus manos después de asegurarle que se pondrían en contacto con respecto a su búsqueda en el área. El día antes de llamar al sheriff por tercera vez, los guardabosques le habían informado que no habían podido localizar ninguna cabaña en el valle debajo de la montaña Maverick. Naturalmente, le dije al sheriff que eso era imposible, ya que había visto la cabaña y a sus ocupantes con mis propios ojos. Luego me tomé la molestia de proporcionarles al menos lo que creo que son las coordenadas exactas que denotan la ubicación de la cabaña. 45 grados, 28 minutos, 30.9 segundos norte, y 113 grados, 12 minutos, 41.1 segundo este. Después de eso, los guardabosques prometieron enviar una segunda partida de búsqueda y aunque esta vez encontraron la cabaña del tipo, el hombre mismo no estaba por ningún lado y la estructura parecía haber estado desocupada durante bastante tiempo. Estaba furioso, por decirlo menos. Tengo mucho respeto por las personas que eligen servir a este país, sin importar la forma en que sea. Pero la ineptitud de las autoridades al permitir que un fugitivo peligroso se les escapara es tan asombrosa como aterradora para mí. No sé con certeza a quién encontré en Beaverhead ese día, pero creo que el 90% de ustedes estaría de acuerdo en que el hombre probablemente era algún tipo de criminal y que lo más probable es que estuviera usando esa cabaña y ese valle como cobertura para esconderse de las fuerzas del orden. Eso,
¿O era solo un tipo psicopático preparador del fin del mundo, que se deleitaba aterrorizando a un amable desconocido? De cualquier manera, la idea de un segundo encuentro me llenaba de un temor tan intenso, que no estoy seguro de poder ponerlo en palabras. Y es por eso que no he vuelto a Beaverhead desde entonces. Y si alguna vez visito esas partes en el futuro, me mantendré alejado de la montaña Maverick. Independientemente de los motivos de ese sádico viejo, supongo que pensó que no iba a ser fiel a mi palabra, porque como dije, cuando los guardabosques finalmente llegaron a su cabaña, el hombre que casi me disparó ya se había ido. Pero eso a su vez me lleva de nuevo al comienzo de este correo electrónico, cuando dije que no era tanto una historia de campamento, sino una grave advertencia para cualquiera que planee hacer senderismo en el suroeste de Montana, al norte de Idaho. Creo que ese tipo sigue por ahí, viviendo fuera de la red. De hecho, estoy seguro de ello. Mi única preocupación es que la próxima persona que se cruce con él no tenga tanta suerte como yo, y en lugar de solo preguntarle, ¿crees en Dios?, temo que sean enviados a conocerlo directamente. He estado haciendo caminatas de larga distancia de una forma u otra desde que tengo memoria. Mi papá era un veterano del ejército, y su hermano siempre estaba loco por la caza con arco. Así que la mayoría de los veranos, mi papá, mi tío, mis primos y yo, salíamos al bosque al sur de Aville, Carolina del Sur, para unos días de caminata y acampada. Después de que él falleció, descubrí que las excursiones al bosque me ayudaban a sentirme más cerca de él, incluso si era solo por unas horas de caminata en una tarde de domingo. Así que al menos 1 o 2 veces al mes me preparaba, y luego me dirigía al desierto para quemar el estrés de la vida cotidiana. Vivía en Augusta cuando él murió, y aunque había un bonito bosque cerca de Adams Bluff, encontré las áreas entre Stevens Creek y Hamilton Branch State Park, mucho más parecidas a los bosques por los que caminaba de niño. También, para ser preciso, me refiero a Stevens Creek en Carolina del Sur, no al vecindario en North Augusta, por si alguien se confunde. Podías caminar kilómetros y kilómetros sin ver a nadie más que a algún pescador ocasional, así que durante aproximadamente el 90% del tiempo solo estabas tú, el arroyo y los árboles, pacíficos y serenos. Pero una vez, después de conducir desde Augusta una tarde de domingo, estaba a unos 3,5 kilómetros en mi caminata a lo largo de Stevens Creek cuando vi una forma extraña en el bosque a mi izquierda. Como puedes imaginar, estaba acostumbrado a ver nada más que árboles y alguna que otra ardilla al lado del arroyo. Así que ver este gran bulto oscuro captó mi atención casi de inmediato. Me detuve en seco, giré para observarlo bien y vi que alguien había construido una especie de refugio improvisado con madera muerta, apilándola en ángulo contra un árbol. Al principio, pensé que era bastante genial, quiero decir, tenía este aire ligeramente espeluznante, casi de bruja, pero aún así era impresionante ver que alguien había estado allí practicando habilidades de supervivencia o lo que sea. Seguí caminando por el bosque otros 5 o 10 minutos y luego, más adelante, vi otro de esos refugios improvisados. Ese era un poco más grande que el otro, y alguien claramente había puesto mucho más esfuerzo en unir algunas de las piezas más grandes para que todo no se colapsara. Nunca había visto nada como eso en ninguna de mis caminatas anteriores, y aunque parecían un poco espeluznantes, no me preocupaba encontrarme con la persona que los construyó. Quiero decir, tal vez uno de los pescadores que a veces veía llevaba a sus hijos el día anterior, y habían hecho los 2 refugios como una forma de mantenerse ocupados mientras papá intentaba pescar uno grande. Pero luego, poco después de que ese pensamiento cruzara mi mente, vi a alguien más adelante trabajando en uno de los mismos refugios que acababa de mirar. Al acercarme un poco más, me di cuenta de que el tipo parecía tener unos 50 o 60 años, más o menos la misma edad que mi papá cuando falleció. Tenía el pelo canoso y ralo recogido en una cola de caballo, era obeso y llevaba una variedad de colorido equipo de senderismo. Al acercarme, me vio venir, así que dejó lo que estaba haciendo por un momento, me saludó y me deseó una buena tarde. Hablamos un rato de esto y aquello, pero en resumen, dijo que se llamaba Ron, y que estaba haciendo exactamente lo que parecía, practicando la construcción de refugios improvisados. De hecho, lo estaba haciendo con la idea de acampar allí una noche. Solo él, su refugio,
y un dosel de estrellas sobre él. Bromeé diciendo que podría terminar mirando nada más que gotas de lluvia si no domina sus refugios antes del otoño, y luego, después de compartir algunas risas, seguí con mi caminata. Mi rutina habitual era que, una vez que llegaba al área cerca de Hamilton Beach, volvía sobre mis pasos y luego recorría el arroyo. Pensé que podría ver a Ron en el camino de regreso, pero no lo vi. Debe haberse ido para cuando regresé a sus refugios. Debo haber hecho 2 o 3 viajes más a Stevens Creek ese verano y, aunque no vi más a Ron, sí vi más de su trabajo. Cada vez que iba de excursión había 1 o 2 refugios más, algunos más grandes que otros, pero siempre construidos con más habilidad. A veces, sentía que Ron y yo estábamos en una especie de conversación silenciosa. Cada vez que iba de excursión, veía cuánto había mejorado. Es un pasatiempo extraño pero saludable. Siempre esperé encontrarme con él de nuevo, aunque solo fuera para saber cómo le había ido en su aventura de acampada de supervivencia. Y es por eso que durante una caminata en particular, a principios de septiembre, no me sentí asustado cuando tuve la sensación de que alguien más estaba en el bosque conmigo. En realidad, me sentí un poco emocionado. Recuerdo caminar por el bosque, justo paralelo al arroyo, y luego literalmente escuchar el chasquido de una rama detrás de mí, lo que me hizo detenerme y girar la cabeza. Pensé que podría ser Ron trabajando en un nuevo refugio, así que me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección de donde había oído el sonido. Caminé durante 1 o 2 minutos cuando me di cuenta de que Ron no estaba por ningún lado. Me detuve en seco y comencé a retroceder. Si no era él quien había hecho crujir la ramita, entonces claramente algo más lo había hecho. Y ese algo más podría no ser tan amigable. Como dije, retrocedí hasta mi camino original y seguí caminando a lo largo del arroyo por mi ruta habitual. Giré la cabeza de vez en cuando para mirar detrás de mí, solo para asegurarme de que no me seguían pumas o osos, pero aparte de eso, seguí mi ruta. Siempre llevaba un poco de spray de pimienta y una pistola conmigo. No soy una de esas personas que cree ingenuamente que el spray de pimienta es suficiente para mantenerte a salvo. Quiero decir, aparte de que el olor realmente atrae a todos los osos a los que no rocías directamente, no siempre es solo la vida salvaje de la que tienes que tener miedo. Así que, para cuando llegué a las afueras de Hamilton Branch, estaba convencido de que alguien o algo me estaba siguiendo por el bosque. No lo digo solo por mi sentido equivocado de paranoia, ni porque me haya asustado a mí mismo dejando que mi mente me jugara una mala pasada. Cuando hay un animal depredador cerca, todo se queda mortalmente silencioso. Los pájaros no cantan, los insectos no chirrían. Es como si cada cosa viviente se callara mientras algún hambriento asesino se desliza entre ellos. Como sabes, en las películas, cuando alguien dice, «está demasiado silencioso», eso es exactamente de donde viene. Cuando todos y todo están demasiado asustados para hacer ruido. Así que, cuando te digo que sabía que algo me estaba siguiendo ese día, por favor no pienses que soy solo una persona ansiosa que puede hablarse a sí misma hasta ponerse nerviosa. Sé que algo me estaba acechando y lo sé al 100%. Debía estar a 800 metros del comienzo del sendero de Modoc cuando me detuve. Me quité la mochila y luego busqué en ella el Taurus 856 que siempre llevaba conmigo. Siendo un calibre 38 especial, y pesando solo 450 gramos descargado, tiene suficiente potencia para, en teoría, derribar a un animal salvaje mientras es lo suficientemente ligero como para no ser una carga literal donde sea que lo lleve. Siempre me daba esta sensación residual de seguridad, pero esa fue la primera vez que lo saqué de mi mochila con la expectativa de usarlo potencialmente. Sin embargo, no tenía miedo de tener que apretar el gatillo. Tenía miedo de a qué podría tener que apuntarle, ya fuera un oso, un puma o uno de mis semejantes. Lo cargué con un cargador rápido que llevaba conmigo, así que en cuestión de segundos de haber metido la mano en mi mochila, estaba cargado y listo para defenderme. Y después de eso, simplemente me quedé allí por unos momentos, observando el bosque y el sendero, esperando ver si lo que me había estado siguiendo era lo suficientemente impaciente como para rebelarse. Pasó un minuto. Luego me encontré gritando hacia los árboles, «Ron, ¿eres tú?». Supongo que eso no era más que un pensamiento deseoso de mi parte, solo con la esperanza de que Ron, no sé, tal vez me estuviera gastando una broma o algo así. Eso sería espeluznante e inapropiado, pero seguro que sería mejor que un animal salvaje o algún otro extraño acechándome por el bosque.
Me quedé en el mismo lugar un poco más. No sé si hice esto por practicidad o solo para calmar mis propios nervios, pero llamé algo como: si alguien me está siguiendo será mejor que pare ahora. Estoy armado y sé cómo usar esta cosa, así que será mejor que paren antes de que alguien sea disparado. Pero nada se movió. Nada se agitó, pero aún podía sentir ojos sobre mí. En este punto me enfrenté a una especie de dilema. Podía desviarme de mi ruta prevista, caminar 3,5 kilómetros en Modoc, y luego caminar en un gran bucle de regreso a mí mismo hasta llegar a mi auto, que estaba estacionado cerca de Clarks Hill. O podría ahorrarme al menos 1 hora de caminata extra y caminar de regreso por donde vine mientras permanecía doblemente vigilante y alerta. Ahora esto era un domingo, como dije, y en ese entonces los domingos significaban que estaba en un horario bastante apretado. No tan apretado que no pudiera dedicar 1 hora entera a caminar a lo largo del arroyo, pero lo suficientemente apretado que no podía permitirme realmente agregar 1 hora y media a 2 horas extra a mi caminata. Obviamente, cuando se trata de seguridad personal y física, 1 hora extra no es nada, pero tenía mi spray de pimienta, tenía mi pistola y tenía toda mi experiencia, la cual me decía que, aunque había una mala sensación en el aire, aún estaba lo suficientemente seguro como para caminar de regreso a lo largo del arroyo siempre y cuando mantuviera mis sentidos alerta. Y así me fui. A mitad de la ruta veo a un par de pescadores con mosca preparándose en el borde del arroyo. Les saludé al pasar y luego me detuve y les pregunté educadamente si habían visto a alguien más caminando por el sendero mientras se dirigían a su lugar. Me dijeron que sí, que habían visto a alguien, pero que estaba caminando en la dirección opuesta, lo que significaba que alguien había estado 100% detrás de mí en el sendero y había dado la vuelta en algún momento antes de que los viera. Pregunté cómo era esa persona, pensando que podrían describir a Ron, pero no lo hicieron, y la persona que terminaron describiendo no se parecía en nada a Ron. También mencionaron cómo después de desearle una buena tarde al excursionista, el pescador no recibió ningún tipo de respuesta. Aparentemente, este excursionista no respondió más que con un murmullo incómodo y luego siguió con lo suyo. Los 2 pescadores entonces comenzaron a preguntar por qué parecía tan preocupado. Así que simplemente les dije que estaba preocupado por alguien siguiéndome, no como un accidente en el que simplemente resultaran estar detrás de mí en el sendero. Era como si alguien estuviera allí y simplemente no quisiera ser visto. Es entonces cuando los 2 pescadores compartieron estas miradas muy nerviosas, antes de decirme que el hombre que habían visto llevaba camuflaje pero no tenía ningún tipo de arma de caza con él, y no llevaba ningún tipo de chaqueta naranja de seguridad ni nada por el estilo. Esto no me preocupó al principio. Quiero decir, la gente tiene derecho a caminar por el bosque con equipo militar viejo. Pero en el contexto de mí pensando que me habían seguido, obviamente encontraron el detalle tan escalofriante como yo. Como precaución les dije a los 2 pescadores hacia dónde me dirigía y dónde estaba estacionado mi auto, y luego les deseé una tarde muy agradable y me dirigí. Pero en el camino de regreso a Augusta, no podía dejar de preguntarme si realmente habían sido tan inocentes como esperaba al principio. Supongo que esto sí constituye paranoia de mi parte, pero la idea de que uno de los pescadores me había estado siguiendo solo para retroceder cuando comencé a actuar duro, eso de alguna manera era aún más espeluznante que cualquier otra cosa. Alguien haciéndose el agradable solo para tener intenciones siniestras, como alguien salido de una película de terror o lo que sea, era suficiente para ponerme la piel de gallina, y decidí allí mismo que le daría un amplio margen a Stevens Creek por un tiempo, al menos por 1 mes o 2, para poder regresar y ver qué progreso había hecho Ron, solo que eso nunca sucedió y no planeo volver a Stevens Creek. Y la historia de cómo eso ocurrió comenzó con una llamada telefónica que recibí solo unas semanas después. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando escuché sonar mi teléfono desde dentro de mi bolso. No reconocí el número y asumiendo que era una llamada de ventas, casi presioné el botón rojo para rechazarla, pero entonces, no sé, fue como si algo en mi cabeza dijera respóndela. Y cuando lo hice, escuché que era un oficial llamando desde el departamento del sheriff del condado de McCormick, en Carolina del Sur. Mi primer pensamiento fue que había cometido alguna violación de tráfico o algo cerca de Clark Hill, que era donde usualmente estacionaba mi auto cuando iba de excursión a Stevens Creek. Pero la llamada no era sobre ninguna violación de tráfico. La llamada era sobre mi amigo Ron.
El oficial no se refirió a Ron como Ron, no al principio de todos modos. Simplemente preguntó si alguna vez había encontrado a un individuo construyendo refugios de supervivencia cerca de Stevens Creek. Este oficial ya había hablado con los pescadores que me encontré el día que fui acechado, lo que les permitió rastrearme hasta Clarks Hill a través de una cámara de seguridad que vigilaba el estacionamiento que usé. Los pescadores deben haber mencionado que era una excursionista habitual allí, lo que me convirtió en una testigo potencial para algo que aún no me habían informado. Mis primeros pensamientos fueron que Ron había resultado herido de alguna manera, o tal vez había desaparecido, así que fui muy franca sobre mi interacción con él. Pero luego el oficial hizo alguna alusión a restos humanos encontrados cerca del arroyo, y sentí como mi corazón se hundía lentamente en mi pecho. Recuerdo esta sensación de horror absoluto, pensando que lo mismo que me había acechado había atrapado a Ron en su lugar. Debe haber estado trabajando en uno de sus refugios, completamente ajeno al bosque que lo rodeaba y luego, ¡bam!, la muerte más dolorosa que puedas imaginar, sin un alma alrededor para escuchar su agonía. Recuerdo preguntar si había sido un ataque de animal, si encontraron a Ron, si tenía familia, pero no había mucho que el oficial estuviera dispuesto a decirme en ese momento. Y para ser honesta, todavía estoy incómodamente ignorante sobre lo que realmente sucedió allí. Dicho esto, esto es lo que sé. No había solo un conjunto de restos humanos encontrados allí. Había dos, y ninguno de ellos pertenecía a alguien llamado Ron. Luego, dado que los dos cuerpos fueron encontrados en uno de los refugios cerca de Stevens Creek, la persona que se hacía llamar Ron era, de hecho, el principal sospechoso del caso. A insistencia del oficial, esto me llevó a buscar en mi memoria cualquier instancia de Ron mencionando lugares o personas o cosas, cualquier cosa que pudieran usar para localizar su paradero. No tenía nada. Nuestro intercambio había sido breve y poco emocionante, así que, con pesar, informé al oficial que no podía seguir ayudándolos y esa fue literalmente la última vez que escuché sobre los cuerpos que fueron encontrados cerca del arroyo. Cada tanto, en los años que han pasado, he buscado en la web con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, para ayudarme a entender qué pasó exactamente allí, pero cada vez que he intentado practicar el arte no tan antiguo del Google Fu, como he oído que se le llama, me he quedado sin resultados. Creo que solo estoy pescando detalles, piezas de información para llenar los vacíos, pero en el fondo creo que entiendo lo que me pasó ese día en Stevens Creek. Creo que evité por poco ser víctima de alguien terrible. No un oso ni un puma, un hombre. Y creo que alguien estaba caminando por el bosque ese día cuando tuve esa sensación espeluznante. Alguien que terminó convirtiendo en víctimas a dos personas inocentes. Y creo que solo por la gracia de Dios evité ese mismo destino. Simplemente preguntó si alguna vez había encontrado a un individuo construyendo refugios de supervivencia cerca de Stevens Creek. Este oficial ya había hablado con los pescadores que me encontré el día que fui acechado, lo que les permitió rastrearme hasta Clarks Hill a través de una cámara de seguridad que vigilaba el estacionamiento que usé. Los pescadores deben haber mencionado que era una excursionista habitual allí, lo que me convirtió en una testigo potencial para algo que aún no me habían informado. Mis primeros pensamientos fueron que Ron había resultado herido de alguna manera, o tal vez había desaparecido, así que fui muy franca sobre mi interacción con él. Pero luego el oficial hizo alguna alusión a restos humanos encontrados cerca del arroyo, y sentí como mi corazón se hundía lentamente en mi pecho. Recuerdo esta sensación de horror absoluto, pensando que lo mismo que me había acechado había atrapado a Ron en su lugar. Debe haber estado trabajando en uno de sus refugios, completamente ajeno al bosque que lo rodeaba y luego, ¡bam!, la muerte más dolorosa que puedas imaginar, sin un alma alrededor para escuchar su agonía. Recuerdo preguntar si había sido un ataque de animal, si encontraron a Ron, si tenía familia, pero no había mucho que el oficial estuviera dispuesto a decirme en ese momento. Y para ser honesta, todavía estoy incómodamente ignorante sobre lo que realmente sucedió allí. Dicho esto, esto es lo que sé. No había solo un conjunto de restos humanos encontrados allí. Había dos, y ninguno de ellos pertenecía a alguien llamado Ron. Luego, dado que los dos cuerpos fueron encontrados en uno de los refugios cerca de Stevens Creek, la persona que se hacía llamar Ron era, de hecho, el principal sospechoso del caso. A insistencia del oficial,
Esto me llevó a buscar en mi memoria cualquier instancia de Ron mencionando lugares o personas o cosas, cualquier cosa que pudieran usar para localizar su paradero. No tenía nada. Nuestro intercambio había sido breve y poco emocionante, así que, con pesar, informé al oficial que no podía seguir ayudándolos y esa fue literalmente la última vez que escuché sobre los cuerpos que fueron encontrados cerca del arroyo. Cada tanto, en los años que han pasado, he buscado en la web con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, para ayudarme a entender qué pasó exactamente allí, pero cada vez que he intentado practicar el arte no tan antiguo del Google Fu, como he oído que se le llama, me he quedado sin resultados. Creo que solo estoy pescando detalles, piezas de información para llenar los vacíos, pero en el fondo creo que entiendo lo que me pasó ese día en Stevens Creek. Creo que evité por poco ser víctima de alguien terrible. No un oso ni un puma, un hombre. Y creo que alguien estaba caminando por el bosque ese día cuando tuve esa sensación espeluznante. Alguien que terminó convirtiendo en víctimas a 2 personas inocentes. Y creo que solo por la gracia de Dios evité ese mismo destino. Muy atrás, en mayo de 1995, un camionero de 29 años llamado Devon Eugene Williams vivía en Americus, Kansas, con su esposa y sus 3 hijos pequeños, habiéndose mudado recientemente a una nueva casa familiar. La esposa de Devon diría más tarde que fue el momento más feliz de su matrimonio, pero bajo la superficie, algo terrible estaba gestándose y desatándose. Devon fue descrito por sus amigos como un joven paciente y de buen carácter, pero solo unas semanas después de comenzar un emocionante nuevo capítulo en su vida, desapareció sin dejar rastro. El domingo 28 de mayo de 1995, un camión semirremolque de 10 toneladas y 14 metros con 60 centímetros atravesaba a toda velocidad el Bosque Nacional Tonto de Arizona. El rugido de su motor era tan fuerte que 2 campistas, Lynn y Jack Yarrington, detuvieron temporalmente su caminata para ver de dónde provenía todo el alboroto. Se acercaron a la carretera más cercana y segundos después vieron un semirremolque a toda velocidad, girando imprudentemente de un lado a otro a lo largo de un tramo de carretera, para el que definitivamente no estaba adecuado, y todo a una velocidad vertiginosa, tan rápido que hizo que un escalofrío recorriera las espinas de los Yarrington. Otro grupo de excursionistas que viajaban en coche tuvo un encuentro terriblemente cercano cuando el mismo camión semirremolque se dirigió directamente hacia ellos. Después de un encuentro fortuito en la carretera, los excursionistas lograron desviarse del camino del camión y evitar una muerte súbita y violenta, pero luego afirmaron que el conductor del camión con bigote había permanecido inquietantemente inexpresivo a pesar de haber evitado por poco su propia aniquilación completa. Más tarde ese día, un grupo que se dirigía a un picnic vio el camión estacionado, que para ese momento se había desviado de la carretera y había quedado atrapado en un campo. Después de detener su vehículo, uno del grupo del picnic salió de su coche y le preguntó al conductor del camión si necesitaba ayuda. La respuesta del conductor fue tan escalofriante como confusa. «Ellos me hicieron hacerlo», dijo, como si respondiera a una pregunta que no se había hecho. El buen samaritano, un hombre llamado Charles Hall, le preguntó al conductor del camión, «¿Quién te hizo hacer qué?». A lo que el conductor respondió con voz nerviosa, «No, no puedes ayudar, nadie puede, nunca lo sacaré de ahí. Voy a ir a la cárcel». Cuando Charles oyó la palabra cárcel, se dio cuenta de que podría haber tropezado con algo profundamente siniestro. Accedió a dejar al conductor del camión solo, pero más tarde contactó al departamento del sheriff local, hablando con el oficial Wells sobre el comportamiento sospechoso del hombre. Al igual que los campistas, el oficial estaba confundido sobre por qué un vehículo tan grande conduciría por carreteras forestales inadecuadas, y fue a investigar. Al llegar, descubrió el semirremolque atascado en un barro profundo en un prado, no lejos de la carretera forestal 137 en el área de Box Springs. Una vez que el oficial Wells miró dentro del camión, descubrió que la carga estaba intacta y sin perturbaciones. 1,200 cajas de lechugas y fresas con la refrigeración aún funcionando. El vehículo parecía completamente abandonado, y la cabina estaba firmemente cerrada con llave. El oficial Wells revisó su computadora nacional de crímenes
y descubrió que no había reportes de un camión o un conductor desaparecido. También declaró más tarde que, al mirar por la ventana de la cabina del camión, notó que el interior estaba bien cuidado, y no había indicios de que hubiera ocurrido algún juego sucio. Más tarde ese día, Lynn y Jack Yarrington estaban conduciendo por la carretera forestal 321 cuando se encontraron con un hombre de pie entre algunos árboles al borde de la carretera. Según los Yarrington, detuvieron su coche solo para ver que el hombre estaba arrodillado en el suelo, mirando un árbol y parecía estar murmurando para sí mismo. La pareja dijo que era imposible entender exactamente lo que estaba diciendo y, después de que Jack le preguntó si el hombre necesitaba ayuda, él simplemente respondió: «Tengo que encender la parrilla». Momentos después, Jack vio cómo el extraño sacaba un billete de $20 del bolsillo de su camisa. Luego el extraño tomó una piedra, sostuvo el billete en el suelo y comenzó a golpearlo con la piedra, como si intentara encender una llama. Profundamente alarmados por lo que estaban viendo, los Yarrington regresaron a su coche, solo para que el extraño gritara ininteligiblemente antes de lanzar la piedra en su dirección. Luego pareció tropezar en dirección a los Yarrington, lo que les llevó a huir inmediatamente de la escena. Solo más tarde se confirmó que el hombre extraño era el conductor del camión, Devon Williams, y lamentablemente, fue la última vez que se le vio con vida. Cuando no cumplió con su horario de entrega, y convencidos de que nunca abandonaría voluntariamente un envío, los compañeros de trabajo de Devon informaron su desaparición. Los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Devon antes de su desaparición, y descubrieron que dejó su hogar el 23 de mayo, dirigiéndose al oeste en una ruta que había tomado muchas veces antes. Entregó su carga exitosamente en California, recargó su camión para su viaje de regreso al Medio Oeste, y luego tuvo una breve conversación con su jefe, Tom Wilson. Wilson declaró más tarde que todo parecía estar bien, y que Devon no estaba actuando de manera extraña. Era puntual, parecía lúcido y no dio indicios de que algo estuviera mal. Unas noches más tarde, en la noche del sábado 27 de mayo, Devon llegó a Kingman, Arizona. Llamó a su jefe por segunda y última vez para asegurarle que llegaría a Kansas City según lo planeado, pero agregó un inquietante comentario cuando se quejó de insomnio. Su jefe le preguntó si podría completar su viaje, pero Devon una vez más le aseguró que estaría bien. Sin embargo, según los informes policiales, Devon nunca salió de Arizona. El detective de personas desaparecidas de Arizona, Bruce Cornish, declaró más tarde que él y su equipo estaban completamente desconcertados respecto al posible destino de Devon. No era un criminal ni un drogadicto y no tenía antecedentes de problemas de salud mental antes de su desaparición, lo que dificultaba encontrar explicaciones fáciles. Esto llevó a muchos a teorizar que la desaparición de Devon fue completamente voluntaria, con algunos señalando que ciertos objetos personales habían sido retirados del camión. No obstante, las autoridades montaron una búsqueda a gran escala del camionero desaparecido, utilizando patrullas a pie, perros de búsqueda, vehículos todoterreno y docenas de voluntarios civiles. Se les dijo a los equipos de búsqueda que buscaran pedazos de ropa e incluso fragmentos de hueso. Pero a pesar de días de búsqueda, no se encontró ni un solo rastro de Devon Williams. Esto también constituyó una anomalía escalofriante, ya que hasta ese momento, el equipo de búsqueda y rescate de Scottsdale Bay encargado de recuperar sus restos, no había fallado en traer a casa a una persona desaparecida, ya fuera viva o muerta. La desaparición de Devon marcó la primera vez que no lograron encontrar a una persona desaparecida, lo que para muchos fue tan inquietante como desconcertante. 2 años más tarde, el 2 de mayo de 1997, 2 excursionistas estaban recorriendo el fondo del Mogollon Rim del condado de Gila, cuando tropezaron con los restos de un cráneo humano. Los registros dentales confirmaron más tarde lo que muchos temían. El cráneo pertenecía al camionero desaparecido, Devon Williams. Aunque el cráneo estaba dañado, un forense determinó que era imposible concluir si esto era el resultado de un acto violento deliberado o el resultado de carroñeros consumiendo un cadáver tras una muerte accidental. Algunos sugirieron que el comportamiento errático de Devon fue el resultado de un episodio diabético. Otros argumentaron que la falta de sueño o una enfermedad mental eran los culpables. Algunos incluso proponen que Devon fue víctima de una forma lenta de envenenamiento por monóxido de carbono.
debido a una fuga en la cabina de su camión. Pero hasta la fecha ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera irrefutable. La esposa de Devon, Mary Lou Williams, todavía anhela el día en que las explicaciones sobre el destino de su esposo sean indiscutibles, pero también afirmó que con cada año que pasa, la esperanza de ver ese día disminuye lenta y dolorosamente. Mary Lou ha dicho que cuando su esposo fue catalogado como persona desaparecida, la falta de respuestas concluyentes causó un terrible sufrimiento a sus hijos, pero el descubrimiento del cráneo de Devon solo trajo una pizca de cierre mórbido a la familia, ya que muchas preguntas aún permanecen. Por ejemplo, ¿qué hizo que Devon se desviara tanto de su ruta prevista? Y si su estado mental se vio afectado, ¿qué causó exactamente un colapso mental tan catastrófico? Sin embargo, algunos sugieren que Devon estaba completamente en su sano juicio cuando desvió su camión de la carretera, ya que antes de abandonarlo, aseguró que la cabina estuviera cerrada con llave. A menos que Devon sufriera algún tipo de colapso mental rápido en el espacio de solo 2 a 3 horas, entonces algo lo asustó tanto que hizo cosas que la mayoría consideraría altamente irracionales y perjudiciales para su salud. Algunos dicen que el miedo puede llevar a un hombre a la locura, en cuyo caso, ¿de qué tenía Devon Williams tanto miedo? Y podría eso posiblemente explicar por qué su cráneo dañado fue encontrado unos años después a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde desapareció. Mi nombre es Ana María, y la historia que estoy a punto de contarles es la más aterradora experiencia de mi vida. Todo comenzó con unas vacaciones en África que planeé con un grupo de amigos. La idea era explorar, disfrutar de la naturaleza y desconectarnos de la rutina diaria. Jamás imaginamos que nos enfrentaríamos a una pesadilla viviente. Llegamos a África llenos de entusiasmo. Nos unimos a un tour que nos llevaría a un remoto bosque, conocido por su belleza y biodiversidad. Éramos un grupo de 10 personas, cada una con su propio equipo y provisiones para unos días de caminata y campamento. Nuestro guía, un hombre local llamado Kamau, parecía conocer la zona como la palma de su mano. Kamau era un hombre alto, de complexión fuerte y piel oscura. Siempre llevaba una sonrisa cálida en su rostro, lo que nos hacía sentir seguros y confiados. El primer día fue perfecto. Caminamos por senderos serpenteantes, rodeados de una exuberante vegetación. Los árboles eran altos y frondosos, formando un dosel que apenas dejaba pasar la luz del sol. A nuestro alrededor los sonidos de la selva eran constantes. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el ocasional rugido de un animal distante. Vimos animales exóticos como antílopes, monos y aves de colores vibrantes. Tomamos innumerables fotos intentando capturar la magia del lugar. Esa noche acampamos cerca de un pequeño río. Montamos nuestras tiendas de campaña y encendimos una fogata. La luz del fuego bailaba en la oscuridad, proyectando sombras en los árboles cercanos. Nos sentamos alrededor del fuego compartiendo historias y risas. Era difícil imaginar que algo malo pudiera ocurrir en un lugar tan idílico. Kamau nos contó leyendas locales sobre la selva, historias de espíritus protectores y animales míticos. Nos reímos y disfrutamos de la compañía, sintiéndonos afortunados de estar en un lugar tan hermoso. El segundo día, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Kamau decidió desviarse del camino principal para mostrarnos un área menos transitada. La selva se volvió más densa y el sendero menos evidente. Pronto, perdimos de vista cualquier señal de civilización. A medida que avanzábamos, la tensión comenzó a crecer. Kamau parecía cada vez más inseguro de la dirección, y su preocupación se contagiaba a todo el grupo. Los senderos se estrechaban y las ramas nos arañaban la piel, dejando pequeños cortes y rasguños. Llegó un punto en que supimos que estábamos perdidos. La noche se cernía sobre nosotros, y con ella una oscuridad impenetrable. Acampamos en un claro improvisado, tratando de mantener la calma. Pero los sonidos de la selva parecían más amenazantes que nunca. Criaturas nocturnas, insectos, y el constante murmullo del bosque nos rodeaban. Encendimos una pequeña fogata, pero su luz parecía insignificante en la vastedad de la noche. A medida que la oscuridad avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaron. Oímos ruidos de pasos entre los arbustos y el crujido de ramas. El viento soplaba,
haciendo que las hojas susurraran inquietantemente. Nos sentamos en círculo, tratando de mantenernos cerca del fuego. Cada pequeño ruido nos hacía saltar, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Kamau intentó tranquilizarnos, asegurándonos que encontraríamos el camino de regreso al amanecer, pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos en una situación desesperada. Al tercer día, nuestro miedo se volvió palpable. Caminamos sin rumbo, esperando encontrar alguna señal que nos indicara el camino de regreso. Fue entonces cuando vimos algo que nunca olvidaré. En la distancia, una figura humana se movía entre los árboles. Pensamos que podría ser alguien del lugar, quizás una ayuda. Nos acercamos con cautela, pero lo que vimos nos dejó helados. Era un grupo de personas, una tribu vestidos con ropas tradicionales y pintados de manera intimidante. Sus cuerpos estaban cubiertos de pinturas de guerra, y llevaban adornos de huesos y plumas. Al principio, no entendimos la gravedad de la situación. Pero cuando vimos a uno de ellos arrastrando a un hombre amordazado y atado, la realidad nos golpeó. Estábamos frente a una tribu caníbal. Retrocedimos lentamente, tratando de no hacer ruido. Pero el horror que presenciamos fue indescriptible. Vimos cómo llevaban a sus prisioneros a un claro, donde había un fuego encendido y herramientas afiladas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, observando con terror. Los hombres de la tribu comenzaron a preparar lo que parecía ser un ritual. Bailaban y cantaban alrededor del fuego, mientras los prisioneros eran atados a estacas. El líder de la tribu, un hombre de aspecto imponente con una máscara de madera, se acercó a uno de los prisioneros. Con un movimiento rápido levantó un cuchillo y... no puedo ni decirlo. Los mataban y devoraban. La sangre corría por el suelo, y los gritos de los prisioneros resonaban en la selva. Era una escena de pesadilla, algo que solo habíamos visto en películas de terror. Pero esto era real, y estábamos ahí, presenciándolo. Nuestro miedo se transformó en puro pánico. Empezamos a correr sin rumbo, sabiendo que estábamos en un peligro mortal. La tribu nos vio y comenzó a perseguirnos. Eran rápidos, y sus gritos llenaban el aire, haciéndonos saber que no tenían intención de dejarnos escapar. Los hombres de la tribu llevaban lanzas y machetes y corrían a través del bosque con una agilidad aterradora. Corrimos durante lo que parecieron horas. El bosque se convirtió en un laberinto sin salida. Las ramas y espinas nos cortaban la piel, y el suelo irregular hacía que tropezáramos constantemente. Perdimos a 2 de nuestros amigos esa noche. Los escuchamos gritar mientras eran atrapados. No había nada que pudiéramos hacer. Nuestro grupo se reducía, y la esperanza disminuía. Llegó un momento en que solo quedábamos 5. Estábamos agotados, heridos y desesperados. Nos escondimos en una cueva esperando que la oscuridad nos diera algo de protección. Pero sabíamos que no podríamos quedarnos ahí para siempre. Necesitábamos encontrar una manera de salir del bosque y pedir ayuda. La cueva era fría y húmeda, y el sonido del agua goteando resonaba en su interior. Nos acurrucamos juntos, intentando encontrar algo de consuelo en la cercanía. Con el primer rayo de luz, reanudamos nuestra huida. Nos movimos con más cautela, evitando hacer ruido y manteniéndonos juntos. Fue entonces cuando encontramos un pequeño arroyo. Kamau, quien había sido nuestra guía y ahora también nuestra esperanza, sugirió que lo siguiéramos. Los arroyos suelen llevar a ríos más grandes y eventualmente a la civilización. Seguimos el arroyo durante horas, manteniéndonos alerta a cada sonido y movimiento. El agua fría nos ayudaba a mantenernos despiertos y enfocados. Fue entonces cuando oímos voces. No eran gritos de guerra ni cantos tribales, sino voces humanas, hablando en un idioma conocido. Nos acercamos lentamente y vimos a un grupo de turistas con su guía, justo en el borde del bosque. Corrimos hacia ellos, gritando y llorando. Nos rescataron y nos llevaron de vuelta a la civilización, pero el costo de nuestra supervivencia fue alto. De los 10 que habíamos comenzado el viaje, solo 4 regresamos. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales perdurarían para siempre. Hasta el día de hoy, los recuerdos de esa experiencia me persiguen. Cada noche revivo los horrores que vimos y el miedo que sentimos. La selva, que una vez me pareció un lugar de belleza y misterio, ahora está teñida de sangre y terror en mi mente. A menudo me despierto en medio de la noche,
sudando y con el corazón latiendo con fuerza, recordando los gritos de mis amigos y la mirada hambrienta en los ojos de la tribu. Contar esta historia es mi manera de honrar a los que no volvieron y de advertir a otros sobre los peligros ocultos en lugares que parecen ser paradisíacos. Nunca sabemos qué horrores pueden acechar en los rincones más oscuros del mundo. Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas, se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, y aunque logramos escapar, nunca seremos los mismos. Por favor, si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mantener la calma, confiar en sus instintos y nunca subestimar los peligros que pueden estar ocultos en los lugares más inesperados. La selva puede ser un lugar de una belleza indescriptible, pero también puede ocultar horrores inimaginables. Y aunque hayamos sobrevivido, el precio que pagamos fue altísimo. Cada uno de nosotros lleva consigo no solo las cicatrices físicas, sino también las psicológicas de haber vivido una experiencia tan traumática. Después de nuestro rescate, pasamos semanas en un hospital local recuperándonos de nuestras heridas. Las autoridades nos interrogaron repetidamente, tratando de comprender qué había sucedido y localizar a la tribu que nos había atacado. Pero la selva es vasta y misteriosa, y los hombres que nos atacaron parecían desaparecer tan rápidamente como habían aparecido. El regreso a casa fue un proceso lento y doloroso. Cada uno de nosotros enfrentó sus propios demonios internos, luchando contra los recuerdos y el trauma de aquellos días horribles. Asistimos a terapia de grupo, compartiendo nuestras experiencias y tratando de encontrar consuelo en la compañía de otros que habían vivido lo mismo. Mis noches estaban plagadas de pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese bosque, corriendo por mi vida, oyendo los gritos de mis amigos. El simple crujido de una rama o el sonido del viento en los árboles podían desencadenar un ataque de pánico, pero sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino también por aquellos que no habían logrado escapar. Con el tiempo, encontré una forma de canalizar mi dolor y mi miedo en algo positivo. Decidí contar mi historia al mundo, no solo como una advertencia, sino también como un homenaje a mis amigos caídos. Comencé a escribir un diario detallando cada aspecto de nuestra experiencia, desde los momentos felices al principio del viaje hasta los horrores finales. La escritura se convirtió en una terapia para mí. Me ayudó a procesar lo que había sucedido y a encontrar un sentido de paz. Empecé a dar charlas y conferencias, compartiendo nuestra historia con otros aventureros y viajeros. Quería que la gente entendiera que, aunque el mundo está lleno de lugares hermosos y emocionantes, también puede ser extremadamente peligroso. A pesar de todo lo que habíamos vivido, intenté retomar mi vida. Regresé a mi trabajo y traté de establecer una rutina normal. Sin embargo, no fue fácil. La gente a menudo me miraba con compasión o curiosidad morbosa, queriendo saber más sobre mi experiencia. Aprendí a manejar sus preguntas con gracia y a centrarme en las cosas positivas de mi vida. Kamau, nuestro guía, se convirtió en un amigo cercano. Aunque había fallado en llevarnos a salvo a través de la selva, había demostrado ser increíblemente valiente y dedicado a nuestra supervivencia. Juntos fundamos una organización sin fines de lucro para educar a otros sobre la seguridad en la naturaleza y ayudar a las comunidades locales en áreas remotas. Mi historia no es solo una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en lugares desconocidos, sino también un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A pesar del miedo y la desesperación, logramos sobrevivir gracias a nuestra determinación y nuestro deseo de protegernos mutuamente. Quiero que todos los que escuchen o lean esta historia comprendan la importancia de estar preparados, de respetar la naturaleza y de ser conscientes de los riesgos. Nunca se sabe lo que puede suceder, pero estar informado y alerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, quiero dedicar estas palabras a mis amigos que no regresaron con nosotros. Sus vidas fueron truncadas de manera brutal e injusta, y su recuerdo vive en nuestros corazones. Cada día trabajo para honrar su memoria y asegurarme de que su sacrificio no haya sido en vano. La vida es frágil y preciosa, y nunca debemos darla por sentada. Viajar y explorar el mundo es una experiencia maravillosa, pero siempre debemos hacerlo con precaución y respeto. Espero que mi historia sirva como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para sobrevivir y seguir adelante.
Gracias por escuchar mi historia. Aunque contarla no es fácil, sé que es necesario. La vida sigue, y aunque nunca olvidaré lo que sucedió en ese bosque, he encontrado una manera de vivir con ello y de usar mi experiencia para ayudar a otros. Manténganse seguros y recuerden siempre que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Esto ocurrió hace unos 15 años en México. Mi papá, unos amigos y yo estábamos en el bosque recogiendo leña en un viejo camino de tierra usado principalmente por el ganado en los ranchos, sin ningún otro tráfico por esa área. 10 minutos después, una camioneta nueva con ventanas polarizadas que venía en dirección opuesta se detuvo a unos 7,5 metros del camión de mi papá. Podíamos escuchar a alguien llorando en la camioneta, probablemente una mujer, pero no estoy seguro. Yo, teniendo 10 años, no pensé mucho en ello y continué recogiendo ramas caídas. Su camioneta se detuvo, pero nadie salió del vehículo. Mi papá nos dijo que eso era suficiente por el día y que se estaba haciendo oscuro. Todos los hombres mayores del grupo parecían saber que algo estaba pasando y se subieron al camión con prisa. Incluso me aplasté el dedo en la puerta por eso, pero de nuevo no pensé mucho en ello aparte de mi dedo ensangrentado. Recuerdo que mi papá conducía rápido y hablaban en murmullos, pero era conversación de adultos para mí, y todo lo que podía pensar era en mi dedo y el dolor. Cuando llegamos al pueblo, mi papá se tomó unas cervezas y hablaron. Varios años después, cuando tenía 20 y tantos años, ese recuerdo volvió y conecté los puntos sobre lo que habíamos presenciado. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Hasta el día de hoy, la cosa más aterradora que me ha pasado es que no tengo el valor de mencionárselo a mi papá, pero estoy bastante seguro de que fue algún tipo de asunto relacionado con el cartel. Por alguna razón decidieron que no vimos nada. Además, esto se debe a que, en aquella época y en mi área nunca se escuchaba de crímenes así. El único crimen era cartel contra cartel, súper secreto. Así que estoy seguro de que quien estuviera adentro probablemente tenía algo que ver con ellos, si es que fue relacionado con el cartel. Es posible que pudiera haber sido algo completamente diferente, pero solo puedo imaginar lo que sintió mi papá teniendo a mí y a sus amigos allí, y viendo algo que no deberíamos haber visto. Pudo haber salido terriblemente mal para todos nosotros. Mi nombre es Pedro, y lo que estoy a punto de narrarles es una experiencia que cambió mi vida para siempre. Lo que comenzó como un simple campamento con mis primos en el idílico y majestuoso Black Forest en Alemania, se convirtió en una de las pesadillas más aterradoras que jamás haya vivido. Nunca imaginé que esa escapada en el bosque terminaría de la manera en que lo hizo, dejando una cicatriz permanente en mi corazón. Era verano, y mis primos y yo habíamos decidido pasar una semana acampando en el Black Forest, un lugar famoso por su densa vegetación, sus arroyos cristalinos y su tranquilidad abrumadora. Llegamos al campamento con nuestros equipos, listos para una aventura llena de caminatas, fogatas y cuentos de miedo bajo las estrellas. Éramos un grupo de 5, mis primos mayores, Lucas y Mateo, mi primo menor, Josué, de apenas 8 años, y yo, de 16 años. Montamos nuestras tiendas cerca de un claro, a unos metros de un arroyo que nos proporcionaba agua fresca y un sonido relajante por las noches. El bosque estaba lleno de vida, con aves cantando y pequeños animales corriendo entre los árboles. Los primeros días fueron perfectos. Exploramos los alrededores, pescamos en el arroyo y nos contamos historias de terror alrededor de la fogata, disfrutando de la compañía y la libertad que solo la naturaleza puede ofrecer. El cuarto día, decidimos aventurarnos un poco más lejos de nuestro campamento habitual. Habíamos escuchado sobre una cascada oculta en una parte menos transitada del bosque, y estábamos decididos a encontrarla. Nos pusimos en marcha temprano en la mañana, llevando con nosotros solo lo esencial: agua, bocadillos y nuestras linternas. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la vegetación se volvía más densa y el sendero menos visible. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y ramas caídas que crujían bajo nuestros pies. Seguíamos adelante, guiados por un mapa rudimentario y nuestra curiosidad. Después de horas de caminata, comenzamos a dudar de nuestra orientación.
El sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles, y las sombras se alargaban, creando un ambiente cada vez más inquietante. Justo cuando estábamos a punto de regresar, escuchamos un ruido en la distancia. Era una voz humana. Nos dirigimos hacia el sonido y, para nuestra sorpresa, encontramos a un hombre parado en un pequeño claro. Era alto y delgado, con una barba descuidada y ropas desgastadas. A primera vista parecía amigable. Nos sonrió y se presentó como Hans, un excursionista local que conocía bien el área. Hans nos preguntó qué estábamos haciendo tan lejos de los senderos principales y nos ofreció su ayuda para encontrar la cascada. A pesar de su apariencia desaliñada, su tono era amable y sus ojos parecían sinceros. Decidimos aceptar su oferta, agradecidos por la ayuda inesperada. Nos guió por un camino que no habíamos visto antes, hablando sobre la historia del bosque y las leyendas locales. Mientras seguíamos a Hans, noté que Josué, mi primo más pequeño, se había quedado rezagado, entretenido recogiendo piedras y observando insectos. Le grité que se acercara, pero Hans me aseguró que no había nada de qué preocuparse, que el bosque era seguro. Sin embargo, algo en su tono me hizo sentir una punzada de inquietud. Continuamos caminando, pero no podía dejar de mirar hacia atrás para asegurarme de que Josué estaba bien. De repente, Hans se detuvo y señaló un camino entre los árboles. Dijo que la cascada estaba cerca y que iría a buscar algo que había dejado escondido en una cueva cercana. Nos pidió que esperáramos y desapareció entre la vegetación. Pasaron los minutos y Hans no regresaba. La inquietud creció en nosotros y decidimos volver al campamento. Llamé a Josué, pero no respondió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras corría hacia donde lo había visto por última vez. No estaba allí. Comenzamos a buscar frenéticamente, gritando su nombre. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un rastro de huellas que se adentraba en el bosque, acompañado de marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Nos lanzamos a seguir las huellas, gritando el nombre de Josué, esperando que respondiera. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Cada sombra se volvía amenazante y cada sonido, una posible señal de peligro. Corrimos sin descanso, pero las huellas finalmente se desvanecieron en un área cubierta de hojas. La desesperación se apoderó de nosotros. Mi mente se llenaba de imágenes horribles de lo que podría estarle sucediendo a mi primo. Pasamos horas buscando, pero no encontramos rastro de Hans ni de Josué. La noche cayó y nos vimos obligados a regresar al campamento para buscar ayuda. El camino de regreso fue un tormento. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, parecía burlarse de nuestra desesperación. Al llegar, encendimos la fogata y nos quedamos en silencio, consumidos por la impotencia. Al amanecer, corrimos al pueblo más cercano y alertamos a las autoridades. Pronto, se organizó una búsqueda con guardabosques y voluntarios locales. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas, mapas y patrullas incansables por el bosque. La noticia de la desaparición de Josué se difundió rápidamente, y la comunidad se unió a nuestra causa. Los equipos de búsqueda recorrieron cada rincón del bosque, pero no encontraron nada. No había rastro de Hans ni de Josué. Era como si hubieran desaparecido en el aire. La impotencia y la frustración nos carcomían. Cada día que pasaba sin noticias de Josué era un golpe devastador. Nos quedamos en el pueblo durante semanas, aferrándonos a la esperanza de que lo encontrarían. Finalmente, después de un mes sin resultados, la búsqueda se redujo. Las autoridades nos dijeron que harían lo posible por seguir investigando, pero la realidad era que las posibilidades de encontrar a Josué con vida se desvanecían. Regresamos a casa, cargados de un dolor indescriptible. La vida nunca volvió a ser la misma. Mi familia quedó destrozada. Mis primos y yo nos apoyamos mutuamente, pero el vacío dejado por la ausencia de Josué era insoportable. Cada vez que recordaba ese día en el bosque, sentía una mezcla de culpa e impotencia. Habíamos confiado en un extraño, y eso nos había costado lo más valioso de nuestras vidas. Hasta el día de hoy la desaparición de Josué sigue siendo un misterio. Las autoridades nunca encontraron ninguna pista que llevara a Hans o a mi primo. La herida sigue abierta, y cada aniversario de su desaparición es un recordatorio doloroso de nuestra pérdida. Vivimos con la esperanza de que algún día se resuelva el misterio y podamos encontrar algún cierre, aunque sea mínimo. Contar esta historia es mi manera de honrar la memoria de Josué
y de advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más tranquilos y hermosos. La confianza es algo que debemos otorgar con cautela, especialmente en lugares desconocidos. La naturaleza puede ser maravillosa, pero también puede ocultar horrores que nunca imaginaríamos.